Hola a todos. Vamos a pasar al siguiente tema de esta asignatura Lógica 1, que es la teoría de conjuntos. Después de una breve introducción en la que introducimos algunas nociones fundamentales, hablaremos de los conjuntos, luego de las operaciones y relaciones que hay entre los conjuntos y finalmente cómo podemos representar enunciados del lenguaje natural en la teoría de conjuntos y acabaremos con unos cuantos ejercicios. En cuanto a la introducción, voy a leer lo que pone aquí, luego voy a añadir algunos comentarios. La teoría de conjuntos permite la fundamentación de las matemáticas y la lógica moderna. Es también una herramienta imprescindible para la fundamentación de la informática, especialmente en los lenguajes de programación. Asimismo, es básica en la formalización de los sistemas de lingüística. La teoría de conjuntos contemporánea es una disciplina reciente con apenas un siglo de existencia a caballo entre las matemáticas y la lógica. Más precisamente, la teoría de conjuntos nace a finales del siglo XIX y el padre de la teoría de conjuntos se considera Georg Cantor. Se podría decir que la teoría de conjuntos nace a finales de 1873, cuando Cantor hace el sorprendente descubrimiento de que el continuo lineal, es decir, la línea real, no es contable, lo que significa que sus puntos no pueden contarse utilizando números naturales. Es decir, lo que descubre es que hay más puntos en una línea que los números naturales en el conjunto de números naturales. Es un descubrimiento sorprendente porque hay un número infinito de números naturales, ¿no? Con lo cual, ¿cómo es posible que un número infinito de números naturales sea insuficiente para dar cuenta de del número de puntos que hay en una línea? La respuesta es que hay distintos tipos de infinitos. Aunque el conjunto de números naturales y el conjunto de números reales sean infinitos, son más números reales que números naturales. Hay conjuntos de números que pueden ser mayores o menores aunque sean infinitos. Esto abre la puerta a la investigación de los diferentes tamaños de infinitos. Esto en cuanto al origen de la teoría de los conjuntos. Luego las aplicaciones que ya hemos leído aquí son muy diversas. En la lingüística, por ejemplo, sirven para representar el significado de las oraciones del lenguaje natural, aunque quien quiere dedicarse a ese tema puede observar que se usan lógicas más potentes, pero es también una herramienta útil en ese sentido. De hecho, los ejercicios que haremos a continuación serán precisamente ejercicios de traducir enunciados del lenguaje natural al lenguaje de la teoría de conjuntos. Objetivos de este apartado: presentar las nociones básicas de teorías, de la teoría, las relativas a los conjuntos y sus operaciones, el manejo de estos conceptos y formalizar enunciados sencillos expresados en español. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto, o en inglés se dice set, teoría de conjuntos se dice set theory. Si buscáis información en inglés lo encontráis con este nombre. Es, según la definición inicial de Cantor, un conjunto es cualquier colección C de objetos determinados y bien distintos X de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos de X, reunidos en un todo. Es decir, es una colección de objetos de cualquier tipo, pueden ser objetos reales o objetos abstractos, pueden ser otros conjuntos. De hecho, la teoría de conjuntos que no contiene otra cosa que conjuntos, que son conjuntos de conjuntos, se llama teoría de conjuntos pura. Pero bueno, por ahora hablaremos de todo tipo de conjuntos. Conjuntos que contienen objetos y que son diferentes, dice Cantor, de nuestra percepción o nuestro pensamiento.
podemos tener conjuntos de pensamientos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son colecciones de objetos, ¿no? Independientemente de cómo pensamos en esos objetos. Podemos también considerar que un objeto coincide con la colección de objetos que satisface un predicado. Ya veremos esto a continuación, ¿no? Hay un conjunto, por ejemplo, de todos los gatos. El conjunto de todos los gatos es el conjunto de objetos que satisface el predicado ser un gato o es un gato. Entonces, hay diferentes maneras de especificar un conjunto. Una manera simple es simplemente nombrar esos objetos que forman ese conjunto y poner paréntesis tipo llave a principio y a final, ¿no? Estas llaves se usan para delimitar el conjunto, para delimitar la colección de objetos que forman un conjunto concreto. ¿Cómo se cómo se determina una colección? Pues de dos maneras, como ya dijimos, como un listado de objetos, como una enumeración de objetos, una definición intuitiva. Un conjunto queda definido si es posible describir completamente sus elementos. El procedimiento más sencillo de descripción es nombrar cada uno de sus elementos. Se llama definición por extensión. Por ejemplo, el conjunto de la lata de Coca-Cola que tengo delante de mí, el libro y esta revista. Esto forman un conjunto de objetos, ¿no? El conjunto de los objetos que yo tengo en la cocina, por ejemplo. Voy enumerando todos los objetos que encuentro en mi cocina. Ese forma otro conjunto. Eso se llama una definición por extensión. Es conocida la notación de encerrar entre llaves los elementos del conjunto, como dijimos. ¿Qué hacer cuando la colección es infinita o es finita pero muy grande, muy numerosa? Pues tenemos un procedimiento más sencillo. En lugar de ir enumerando todos los objetos que yo encuentro en la cocina, lo que puedo hacer es decir simplemente el conjunto de los objetos que hay en mi cocina. Esta definición determina el mismo conjunto de objetos, pero lo hace de otra manera. No he dicho cuáles son los objetos, sino que más bien he dado un criterio para buscar esos objetos. Entonces, describir los objetos. Esta es la segunda manera de dar un conjunto concreto. Cuando el número de elementos es infinito o demasiado numeroso, se utiliza el método de definición por intensión, que consiste en la descripción de un conjunto como la extensión de un predicado. Esto es mediante una o varias propiedades que el predicado caracteriza y que determinan los elementos de ese conjunto. Es decir, se usa esta distinción entre intensión y extensión. Esta terminología proviene de Rudolf Carnap y originalmente se inspira en la distinción entre sentido y referencia de Frege. De eso hablaremos más en Filosofía del Lenguaje 1, en tercero. La extensión es el conjunto de cosas, ¿no? La intención es el criterio o la definición que usas para determinar ese conjunto de cosas de las que estamos hablando. Entonces, aquí dice, la intención es describir ese conjunto como la extensión de un predicado. Como dije antes, tengo el predicado ser un gato, ¿no? Y tengo el conjunto de todos los objetos que satisfacen ese predicado, que es el conjunto de todos los gatos. No tengo que ir buscando a todos los gatos, sino simplemente doy esa definición. Ahora parece que queda más claro lo que decía Cantor respecto a nuestra manera de pensar en los objetos. No es lo mismo saber cuáles son todos los gatos del universo que saber simplemente la definición de gato, ¿no? O dar simplemente el predicado ser un gato. No es lo mismo. Pero nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento aquí no es lo importante. Lo importante es qué determinan estas expresiones. Esa enumeración de todos los gatos del universo determina el mismo conjunto que el predicado
ser un gato. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, la número 5, y hablaremos un poco de nociones básicas de teoría de conjuntos y del lenguaje que usamos para expresar los conjuntos y expresar relaciones entre conjuntos y entre elementos de conjuntos y conjuntos. La noción básica fundamental es la de pertenencia, que la tenéis aquí, es como una E, ¿no? Cuando X es un elemento de un conjunto C, esto se expresa diciendo X pertenece a C. X pertenece a C. Entonces, cuando no pertenece, lo que hacemos es poner ese símbolo tachado, es decir, no pertenece. Entonces, el símbolo de pertenencia siempre se usa poniendo a su izquierda un elemento y a su derecha un conjunto, etc. Para complicar más las cosas, pues en paréntesis diré que a veces también el elemento puede ser un conjunto, porque podemos definir conjuntos de conjuntos. Entonces, no es verdad que a la izquierda siempre tiene que ser un elemento que no sea un conjunto, ¿no? Puede ser incluso un conjunto, pero lo importante es que sea un elemento del conjunto que hay a la derecha, para que esta expresión sea correcta, para que lo que digamos sea verdadero, es decir, que X sea un elemento de C. ¿No? Por ejemplo, pues la botella que tengo delante de mí, o esta lata de Coca-Cola, pertenece al conjunto formado por la lata de Coca-Cola, el libro y la revista. La bombilla que hay en el techo no pertenece a ese conjunto, entonces ponemos un C, el símbolo de pertenencia tachado. El símbolo de igualdad, pues el símbolo de igualdad se define como un símbolo que se usa poniendo a su derecha y a su izquierda dos conjuntos. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Por ejemplo, tenéis aquí un ejemplo, A, B, B, C es el mismo conjunto que A, B, C. Simplemente B está escrito dos veces. No son más elementos a la izquierda que a la derecha, no son otros elementos. Hemos escrito dos veces un elemento. No se hace eso, eso no se hace, se escribe solo una vez el elemento porque pues, no sería informativo ponerlo dos veces. Tampoco importa el orden, si no hablamos de conjuntos ordenados, y aquí no hablaremos por ahora de conjuntos ordenados, el orden no importa. Simplemente puedes poner CBA, es el mismo conjunto que ABC. La siguiente noción es la de cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es el número de elementos de un conjunto X. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Y se indica poniendo dos varas verticales a los lados del conjunto del que estamos hablando. La cardinalidad siempre es un número, ¿no? La cardinalidad del conjunto formado por la lata, el libro y la revista es 3, son 3 elementos. La cardinalidad del conjunto formado por ABC, sea lo que sea ABC, pueden ser nombres de algo, ¿no? También tiene 3 elementos. El conjunto A, B, B, C también tiene 3 elementos. El hecho de que hayamos escrito dos veces B no añade ningún elemento al conjunto. Entonces la cardinalidad es un número. Seguimos con otras nociones. Igualdad, inclusión y conjunto vacío. Tal como dije, cuando tachamos el simbolito de pertenencia, lo que tenemos es pues, otro símbolo que expresa la no pertenencia. X no pertenece a B, es decir, X no se encuentra entre los elementos de B. Hay que distinguir esta relación de pertenencia de otra relación, que es la de inclusión o de ser un subconjunto. La relación de subconjunto es una relación que se da entre dos conjuntos, no entre un elemento y un conjunto, sino entre dos conjuntos. Dos conjuntos están en esta relación, es decir, A está incluido en B, decimos, o A es un subconjunto de B, cuando todos los elementos de A son elementos de B. Es decir, no hay ningún elemento en A que no se encuentre en B. Por ejemplo, todos los objetos
si A es el conjunto de todos los objetos de mi cocina y B el objeto de todos los el conjunto de todos los objetos de mi casa, entonces A está incluido en B, es decir, es un subconjunto de B, porque todos los objetos de la cocina también son objetos en la casa. O si queréis un ejemplo más simple, la lata de Coca-Cola que tengo delante, el conjunto formado por la lata de Coca-Cola que tengo delante es un subconjunto del conjunto formado por la lata de Coca-Cola, el libro y la revista que tengo delante. Es un subconjunto, ¿no? Se escribe así. Vamos, la notación que podéis ver aquí. Otra relación parecida es la de inclusión estricta, que también se da entre dos conjuntos. Hay una inclusión estricta de A en B cuando A es un subconjunto de B, pero además es diferente a B. Es decir, la relación inicial de subconjunto contempla también el caso en el que A es igual a B. El conjunto de todos los objetos que están encima de mi mesa es un subconjunto del conjunto de todos los objetos que están encima de mi mesa. ¿Vale? Ahora, si es una inclusión estricta, entonces no puede ser igualdad. Es subconjunto, pero es necesariamente un conjunto más pequeño. Hay por lo menos un elemento en B que no está en A. Es inclusión, pero subconjunto más pequeño. El subconjunto es más pequeño. Y finalmente, la noción de conjunto vacío. El conjunto vacío se escribe, ¿no?, con este símbolo que conocéis. Es el conjunto que no posee ningún elemento. Es el conjunto que no usamos para expresarlo en los paréntesis llave, sino que simplemente decimos que usamos ese símbolo, ¿no? el cero tachado. No el conjunto sin ningún elemento, solo hay uno. Bueno, ahora pasamos a hablar de operaciones. Hasta ahora hemos hablado de relaciones, ¿no? Vuelvo un segundo. Si A es subconjunto de B, pues eso es esto, por ejemplo, o X no pertenece a B, o A es subconjunto en sentido de inclusión estricta en B, o A es igual a B, o A es diferente a B. Estos son expresiones que relacionan dos conjuntos, o un elemento y un conjunto. No son operaciones, no tienen un resultado, igual que podemos decir 7 es mayor que 5, ¿no? El símbolo mayor que es parecido a estos que hemos definido aquí. Ser mayor o ser menor no es una operación, no tiene un resultado. Bueno, pues en aritmética, sumar o restar o multiplicar sí que son operaciones, porque cuando sumas dos números tienes un resultado, el resultado de la suma. Pues lo mismo tenemos aquí en estos casos. Tenemos algunas operaciones. Una es la operación de unión. La primera que definimos. A unión B es el conjunto que une, ¿no?, a A y B, es decir, la unión, como dice su nombre, todos los elementos de A y todos los elementos de B. Se lee A unión B y está formado por los elementos que están en A o en B. Puede haber elementos que están en A y no están en B, puede haber elementos que están en B y no están en A, o elementos que están en las dos partes. Todas van al conjunto que resulta de esta operación. Como podéis ver, A reunión B tiene un resultado, ¿no? Este resultado aquí, entre llaves, lo que se expresa aquí se da una definición, en este caso, intencional, ¿no? Las definiciones intencionales decíamos que es establecer un criterio o una definición del conjunto sin enumerar los elementos, pues es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo se lee esto? Porque todavía no lo hemos visto. Pues se dice, esto es el conjunto de los X, de los elementos X,
tal que, esta barra vertical se lee diciendo tal que X pertenece a o bien X pertenece a B. Hemos definido el conjunto que es la unión, o pertenece a o pertenece a B, o por supuesto a las dos cosas. La O es inclusiva, es la disyunción inclusiva. Bueno, finalmente dice, tanto A como B son subconjuntos de la unión. Efectivamente, tanto A como B son subconjuntos de la unión, es decir, todos los elementos de A y todos los elementos de B se van a encontrar en la unión de A y B. Bueno, siguiente operación, la intersección, que se escribe con esta notación. La intersección de A y B es el conjunto formado por todos los elementos X tal que X pertenece a y X pertenece a B. ¿No? En este caso son los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, a y a B, tanto A como a B. Si cogemos el conjunto de los estudiantes de filosofía en la Universidad de Salamanca y el conjunto de los gatos que hay en Salamanca, la intersección es el conjunto vacío. Pero si cogemos el conjunto de los estudiantes de filosofía en la USAL y el conjunto de salmantinos, la intersección no es vacía, porque algunos sois salmantinos. Entonces, el resultado de la intersección de A y B sería el conjunto que que está en los dos, el conjunto de elementos que están en los dos conjuntos iniciales. Es un subconjunto de A y también de B. Es un subconjunto de A y de B, de nuevo. Siguiente operación, la diferencia. Igual que en matemática, podemos hacer A menos B. A menos B está formado por los elementos que están en A, pero no en B. Es el conjunto de todos los elementos que están en A, pero no en B. Y tal como pone ahí, es el conjunto X de elementos tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Por ejemplo, el conjunto de los estudiantes de filosofía en la USAL menos el conjunto de los salmantinos es el conjunto de todos los estudiantes que no han nacido en Salamanca. Lo que hay que tener cuidado aquí es darse cuenta que B no tiene por qué ser un conjunto más pequeño que A. A no tiene que ser más grande que B, ¿no? No nos dejemos engañar por la resta, el símbolo parecido que hay en matemática, en aritmética, ¿no? A puede ser un conjunto que tiene menos elementos que B. De hecho, así es en el ejemplo que hemos puesto. El conjunto de los estudiantes de filosofía de Salamanca tiene menos elementos que el conjunto de los salmantinos. Hay más salmantinos que estudiantes de filosofía en Salamanca. Sin embargo, la diferencia incluye solo los elementos que están en A y no están en B. Bueno, seguimos. Dos conjuntos A y B se llaman disjuntos si su intersección es el conjunto vacío. Son disjuntos si no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, el conjunto de gatos que hay en Salamanca y el conjunto de estudiantes de filosofía en la Universidad de Salamanca, ¿no? Son conjuntos distintos, son disjuntos. Son no solo distintos, pero disjuntos, es decir, no, la intersección es vacía. Tal como pone ahí, A intersección B es el conjunto vacío. Es decir, si no tienen ningún elemento en común. Aquí se ve un ejemplo de la necesidad formal de disponer de conjunto vacío, ya que A intersección B igual al conjunto vacío es una forma no ambigua de expresar esta importante relación entre conjuntos. Si A y B son disjuntos y si la cardinalidad de A es n y la cardinalidad de B es m, entonces la cardinalidad de la unión de A y B es n más m. ¿Qué dice
este enunciado? Pues que si A y B son disjuntos, no tienen ningún elemento en común. Y digamos, A tiene 3 elementos y B 4, entonces cuando hacemos la unión entre A y B, el resultado va a ser todos los elementos de A y todos los elementos de B. No hay ningún elemento común, con lo cual vamos a poner los 3 que hay en A y los 4 en B. Vamos a acabar con 7 elementos, no menos. Entonces, n más m, 3 más 4. Si la intersección no fuera vacía, si no fueran conjuntos disjuntos, entonces pues puede haber un elemento que esté tanto en A como en B, o más. Pero digamos que si hay un elemento que está tanto en A como en B, entonces obviamente la cardinalidad de la unión es más pequeña. Es n más m menos 1, el que se repite, o los que sean que se repitan. Seguimos con definiciones de nociones que ahora usaremos menos, pero que son también importantes. Partes de un conjunto. ¿Qué es este conjunto? Es un conjunto. Partes de un conjunto es un conjunto que se define de la siguiente manera. Se escribe esta P de esta forma. P de A, las partes de A. Es un conjunto que se define a partir de A. Pero en particular es un conjunto que contiene todos los subconjuntos de A. ¿Vale? Es decir, si A es el conjunto formado por los números 1, 2 y 3, entonces definimos P de A como el conjunto de todos los subconjuntos X, ¿no? Tal que X es un subconjunto de A. ¿Qué subconjuntos tiene el conjunto 1, 2, 3? Pues, por empezar, el conjunto vacío. El conjunto vacío es un subconjunto. Luego, más conjuntos. El conjunto formado por 1 es un subconjunto del conjunto formado por 1, 2, 3. El conjunto formado por 2. El conjunto formado por 3. El conjunto luego formado por dos elementos, 1 y 2. El conjunto formado por 1 y 3. El conjunto formado por 2 y 3. Y finalmente el mismo conjunto A, que es el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Entonces, partes de A es un conjunto de subconjuntos. La siguiente noción es la de universo. Pone aquí, normalmente no estamos interesados en todos los conjuntos posibles, sino en una colección delimitada de objetos, en un conjunto delimitado de objetos, que constituyen nuestro universo de discurso. Está claro que el universo de discurso varía en razón del estudio a realizar, pero que para cada caso podemos fijar un universo U. No hablamos de todas las cosas, sino que de alguna forma hablamos de un conjunto finito de cosas. Pensad, por ejemplo, en una novela. En una novela se habla de ciertas cosas, ¿no? Se habla de gatos, de perros o de lo que sea, pero no se habla de cualquier cosa en una novela. Sería una novela infinita si tuviera que hablar de todas las cosas posibles. Entonces, el universo de discurso es limitado. Pero en casos concretos, en un discurso, en una conversación concreta, el universo es todavía más limitado. Si estamos en la cocina, cocinando, pues a lo mejor el universo de discurso incluye los objetos de la cocina, el conjunto de los objetos de la cocina y el conjunto de platos, ¿no? Y comidas de las que posibles o reales que estamos cocinando, de los que estamos hablando, ¿no? En el lenguaje natural también se da, por supuesto, este fenómeno. Si el profesor dice, sacad todos una hoja, ¿no? Para hacer un ejercicio. Bueno, pues cuando decimos todos, ese cuantificador, todos, cuantifica sobre todos los estudiantes que hay en ese aula, no sobre todas las personas del mundo. Entonces siempre hay una limitación implícita del alcance de
del universo de objetos de los que estamos hablando. En una clase normalmente cuando decimos la ventana, la puerta, todos, alguno, etc., siempre implícitamente estamos pensando en los objetos que hay ahí disponibles y visibles, a no ser que, pues, claro, la discusión va sobre otro contexto, otra situación posible. Entonces, cuando dice saca todos una hoja, todos quiere decir todos los que estáis aquí presentes. Pero en otro contexto se puede decir todos tenemos que respetar el confinamiento, ¿no? Si digo eso, todos tenemos que respetar el confinamiento, a lo mejor me estoy refiriendo a todo el mundo, todas las personas del país o algo parecido. Hay una limitación implícita que puede ser más grande o más pequeña y ese es el universo de discurso. Claro, el universo de discurso puede contener objetos diferentes, no solo un tipo de objetos. Es el conjunto de todas las cosas de las que estamos hablando. Insisto en esto porque es una noción importante y la usaremos a continuación para resolver algunos ejercicios. La siguiente noción es la de complementario de un conjunto. El complementario de un conjunto A es el conjunto de objetos que está en el universo pero no en A. Entonces es la diferencia entre U y A. Todos los objetos que están en el universo y no están en A. Por ejemplo, el complementario del conjunto de todos los objetos que hay en mi cocina. Si el universo es el conjunto completo de todos los objetos que hay en mi casa, entonces el complementario del conjunto de todos los objetos que hay en mi cocina es el conjunto de los objetos que están en la casa, pero no en la cocina. El complementario de A está formado por todos los elementos que no son de A, pero que son elementos del universo. La noción de complementario la usaremos a continuación. Introducimos ahora algunas propiedades de las operaciones que acabamos de introducir. Si A, B, C son variables que se refieren a conjuntos cualesquiera, es decir, pueden ser cualquier conjunto, A, B, C, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la propiedad de asociatividad. La intersección es asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tengo tres conjuntos, puedo hacer la intersección de A y B y el resultado de esa operación, intersección C. Eso es lo mismo que hacer la intersección de B y C y intersectar el resultado con A. Da igual, ¿no? Esto os recordará a la asociatividad de algunas operaciones de la aritmética. Por ejemplo, la multiplicación. Es lo mismo decir 2 por 2 por 3, ¿no? O 2 por 2 por 3. ¿No? Cuando tenemos que multiplicar tres números, da igual el orden en el que lo hacemos. Lo mismo con la suma. 3 más 5 más 1 es lo mismo que 3 más 5 más 1. La unión también es asociativa. Si tengo tres conjuntos A, B, C, entonces la unión de A y B, unión C es lo mismo que la unión de A y el resultado de la unión de B y C. La conmutatividad. La conmutatividad es una propiedad de la operación de intersección y de unión, que dice que da igual el orden en el que se usan los conjuntos a los que se aplica la operación. Es lo mismo A intersección B que B intersección A. A lo mejor eso os suena también de la aritmética, ¿no? 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5. 3 más 1 es lo mismo que 1 más 3. Igualmente la unión es conmutativa. A unión B es lo mismo que B unión A. Seguimos, la distributividad. Si tengo A intersección B unión C, eso es lo mismo que A unión B y B unión C y en la intersección de los resultados. Es decir, la unión es distributiva respecto a la intersección. Y también al revés, es decir, la intersección es distributiva respecto a la unión. A unión B intersección C es lo mismo que A intersección C y B intersección C y la unión de los resultados.
La idempotencia. La idempotencia es una propiedad de algunas operaciones que dice que si se aplica una y otra vez sobre el mismo elemento, el resultado no cambia. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si yo digo 1 por 1 o 0 por 0, eso es lo mismo que 0 por 0 por 0 por 0, da igual cuántas veces lo hago. Lo mismo, A intersección A es igual a A. Si el resultado lo intersecto otra vez con A, voy a quedarme con A, no va a cambiar nada. Y lo mismo, unión A es A. La absorción se llama así porque de alguna forma un término es absorbido por el otro. A intersección B es la intersección entre dos conjuntos. El resultado puede ser un conjunto menor o más pequeño, con menos elementos que A, si B no tiene todos los elementos que están en A. La unión de este conjunto resultante con A va a ser A. Es decir, si pierdo mediante la intersección algunos elementos, los recupero cuando hago la unión con A. Y también podemos pues encontrar una fórmula simétrica. Si decimos A unión B, el resultado de la unión de A y B pues, es un conjunto que posiblemente es mayor que A, tiene más elementos que están en B y no estaban en A, pero si luego hago la intersección con A, el resultado va a ser A, no va a cambiar nada. Tenemos más propiedades que esta vez tienen que ver con los complementarios. Fijamos un dominio U. Ahora podemos definir los complementarios de estos elementos. Los conjuntos de los que hablaremos ahora serán todos subconjuntos del universo del dominio, no se pueden salir de ese universo. Bueno, pues podemos definir o expresar algo análogo a las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan, ¿os acordáis de la lógica proposicional? Decían que la negación, ¿no?, se distribuye de cierta manera sobre la intersección y la unión. Entonces, si yo tengo no P y Q, el resultado va a ser no P o no Q. Si tengo no P o Q, el resultado va a ser, o esto es igual a no P y no Q. Cambia la conjunción en una disyunción y la disyunción en una conjunción. Pues aquí tenemos algo análogo. El complementario de A intersección B es la unión del complementario de A y el complementario de B. El complementario de A unión B es la intersección del complementario de A y el complementario de B. Esto nos puede servir en algún momento, ya veremos. La doble negación, si tengo el complementario del complementario, eso es el conjunto inicial. Otras propiedades, pues vamos a leer antes estas fórmulas que dicen A intersección el universo es A. Claro, el universo siempre va a ser A va a ser un subconjunto del universo, con lo cual la intersección entre A y el universo pues va a ser A. A intersección conjunto vacío es el conjunto vacío. ¿Qué elementos tienen en común el conjunto vacío y A? Pues ninguno, el conjunto vacío. A unión el universo va a ser el universo. Todos los elementos que están en el universo y están también en A, pues están en el universo. A unión el conjunto vacío es A.